Se fue, por ahí se fue, te lo dije. Bonito pase, qué lindo la jugaron, Puffy. Wonderful. Buscando el rebote, se lo dije a punto. Canasto, y lo logró. Lo logró. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a todos nuestros podcast seguidores de este su podcast Desde la Cuna. El podcast en el top 150 en los Estados Unidos, podcast de deportes y específicamente baloncesto, así que estamos sumamente orgullosos de esos resultados y de el seguimiento que nos están dando. Así que como siempre estamos sumamente agradecidos y nada, estamos aquí para quedarnos y para continuar con este proyecto, ¿verdad? Que ha sido bien importante para todos nosotros y nos alegra mucho, ¿verdad? El seguimiento que nos están dando, no solamente para nuestros seguidores aquí en Puerto Rico, sino también para los seguidores en los Estados Unidos, ¿verdad? Que están bien pendientes a los temas que estamos trayendo. Así que una vez más queremos darle las gracias y como siempre estamos sumamente agradecidos. Estamos agradecidos con ustedes y estamos agradecidos con nuestros auspiciadores que como siempre están ahí dándonos una mano para que este podcast sea realidad y podamos continuar trayéndoselos a ustedes semana tras semana. Como siempre, pues agradecemos a Marina 308 y a Puerto Real, el nuevo proyecto del licenciado Fernando Quiñones, donde puedes disfrutar de una gastronomía excelente y los atardeceres, ni se diga, en la Marina de Puerto Real, donde los martes por la noche tienen noche oriental y traen sushi y estuvimos por allí en estas noches celebrando el cumpleaños de Fernando y excelente la comida, así que se los aconsejamos, pasen por allí. La farmacia Martín, aquí en el pueblo de San Germán, donde la familia Torres está ayudándonos, ¿verdad? Y manteniéndonos a todos nosotros saludables con las cositas que necesitamos. Así que no se olviden, ¿verdad? Para los que están aquí en San Germán, pasar por la farmacia Martín y apoyar lo nuestro, apoyar lo local y la farmacia Martín que lleva ya, wow, sobre 60 años brindando los servicios aquí al pueblo sangermeño. Yati Media Services, el pequeño Saltamontes Javier Armando Torres, quien mantiene las redes al día, dejándoles saber todo lo que tenemos entre manos, todo lo que estamos planificando y todo lo que estamos haciendo. Así que Yati Media Services y Javier Armando, un millón de gracias por mantener informados a todos nuestros seguidores. Y a 2A Business Solutions y Arte Aéreo. 2A Business Solutions con sus consultorías en lo que es el servicio de alimentos, mercadeo, lo que es distribución, ventas, están a la orden. Y Arte Aéreo, quien hace todo lo que es la edición, ¿verdad? De estos videos y de estos podcasts desde la cuna, el cual pueden encontrar, como ustedes ya bien saben, en todas las plataformas de podcast, como lo es Spotify, Pandora, iHeart, Apple Podcast y así sucesivamente. Pueden encontrarnos también en todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, y como siempre, una vez más, dennos likes, comenten en los podcasts, déjennos saber qué quieren escuchar, déjennos saber qué más información les gustaría recibir y compártanos, suscríbanse en los podcasts y compartan la información con sus amigos para, ¿verdad? Mientras más personas nos escuchen, mejor nos vamos a sentir nosotros. Así que nada, sin más aquí a que hacer referencia, tenemos como siempre un programa bien interesante para ustedes hoy, así que le pasamos aquí los micrófonos para este su podcast de historia, conocimiento y mucha pasión del baloncesto puertorriqueño. Le pasamos los micrófonos al licenciado Fernando Quiñones y a Javier Torres. Llévatelo, Javier. Gracias, Alberto, como siempre, y muchos saludos a todas las personas que nos honran con escuchar o ver el podcast desde la cuna. Este es el episodio número 11, es el tercero en el tema del baloncesto femenino. Estamos aprovechando que
nuestras muchachas clasificaron para las Olimpiadas, para tratar de traer un poquito de historia, como hicimos con Paquito Rodríguez, que es una enciclopedia de la historia del baloncesto femenino. También tuvimos al presidente actual del baloncesto superior nacional, Gaby Miranda, y a la licenciada Yanira Lisiaga, que además de haber sido una jugadora estelar del baloncesto superior, fue vicepresidenta de la federación y ha sido una de las grandes propulsoras de la causa del baloncesto femenino en Puerto Rico. Y entonces hoy tenemos a una persona que después que terminamos la historia que nos dio Paquito, hay unos años en donde como que bajó un poco la intensidad, ¿verdad? Del básquet femenino. Muchas personas con mucho sacrificio trataban de mantener activo tanto a nivel local como a nivel internacional, pero hay un momento bien importante para mí en la historia del básquet femenino, y es cuando Puerto Rico logra la medalla de oro en los centroamericanos del 2010, que se celebraron con sede aquí en Mayagüez, Puerto Rico, y luego logran la medalla de oro en los Juegos Panamericanos, que es uno de los logros más grandes. Yo creo que eso es lo que siembra, ¿verdad? Lo que estamos recogiendo ahora, 10 años después, y celebrando en esta clasificación olímpica. Y para eso tenemos quien fuera entrenador de ese equipo que tanta gloria nos dio. Es una persona de básquet. Yo sé que Fernando va a hablar mucho de él, pero es una persona con quien podemos hablar de baloncesto, de todos los temas. Hoy, pues, queremos enfocarnos en el baloncesto femenino y estamos sumamente contentos de tenerlo con nosotros. Es un gran conocedor, un gran entrenador, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial e internacional. Así que desde la cuna se enorgullece y se honra en poder tener personas experimentadas, como nosotros decimos que es nuestro eslogan, con mucha experiencia, mucha sabiduría y con muchísima pasión, que es lo que nos caracteriza a nosotros en este podcast. Y este invitado, la verdad es que honra eso. ¿Y de qué manera, Fernando? Sí, definitivamente. Y como bien dice Javier, es una persona que pudiéramos traerlo a otro podcast para hablar de baloncesto de categorías menores, puede hablarnos de femenino o masculino, pudiera hablarnos a nivel escolar, que también es algo que ha trabajado recientemente y es una persona que tiene mucho conocimiento en la formación de atletas, tanto varones como féminas. Yo tuve la dicha de compartir con él esa medalla en los Panamericanos en Lima, Perú, en el 2019, y se trata de Omar González. Omar González comenzó su carrera de entrenador precisamente en las categorías menores femeninas en el municipio de Isabela, donde luego también ganó campeonatos como dirigente en el Baloncesto Superior Nacional Femenino. Como bien dice Javier, fue entrenador en jefe, fue asistente y entrenador en jefe del equipo nacional de Puerto Rico femenino, más o menos desde el 2005-2006, ganando esa medalla en el 2010. Javier, cabe señalar que al igual que nuestro invitado anterior, Paquito Rodríguez, a Omar también se le dedicó una de las temporadas de la Liga de Baloncesto Superior Nacional Femenino por su ejecutoria en beneficio del baloncesto femenino. Esto fue en el año 2014. Y la realidad es que como tenemos solamente 60 minutos, no puedo seguir hablando del resumen de Omar, porque entonces nos quedaríamos hablando del resumen de Omar y nunca le podemos hacer más ninguna pregunta. Así que Javier, te devuelvo el micrófono para que entonces comencemos nuestra charla con Omar González. Antes de empezar, quiero que Omar nos dé un saludo y bienvenido, Omar, a Desde la Cuna. Sí, gracias. Para mí es un honor y un placer compartir con ustedes, tanto aquí como personalmente. Bien bueno, bien sabroso. Sé la calidad de personas que somos los ambos, Javier y Fernán. Que eso para mí es lo principal, ¿sabes? La principal de la vida es que tener los valores en su sitio y ser una buena persona. Y ustedes dos lo son, una calidad de persona excelente, la capacidad intelectual es bien alta, y además, como dicen ustedes, pues son dos apasionados del deporte, siendo de San Germán, que dicen que es la cuna, y ustedes pues nacieron y se criaron en este ambiente de baloncesto, y
Y cada vez que me siento a hablar con ustedes, para mí es bien sabroso hablar con ustedes de este deporte que tanto nos gusta. Gracias por tenerme aquí. Siempre gracias a ti. Omar, es un privilegio para nosotros estar hablando y pues yo sé que vamos a hablar de básquet femenino y tú como entrenador y propulsor del básquet femenino, antes de empezar a hablar del cómo fueron tus principios en el básquet femenino, para poder entender la figura de Omar como entrenador y como conocedor de básquet, yo creo que hay una influencia bien grande que lo marcó y eso pues lo ayudó a hacer todo lo que ha hecho en el básquet. Y es cuando fue asistente de un entrenador NBAista de nombre Herbie Brown en Isabela, con quien yo me identifico mucho porque es el pueblo donde yo jugué por primera vez baloncesto superior. Y antes de empezar de hablar en directo del tema del baloncesto femenino, Omar, porque yo creo que esto es importante y parte de lo que queremos hacer en este podcast es tratar de que las personas conozcan la historia del básquet. Y yo quiero que me hables un poquito de esa experiencia y cómo ayudó en la formación tuya como entrenador, estar con una persona que él personalmente y su familia han sido entrenadores de calibre mundial en los niveles más altos del básquet. Sí, si me lo permiten, pues yo quisiera ir un poco más atrás. Mejor todavía. Yo soy nacido y criado en Estados Unidos, en una base militar, pero cuando llego a Puerto Rico como a los 7 o 8 años, tengo la dicha de ser vecino de Guito Colchado y Alfred, que su hermano no lo conoce mucha gente porque no estuvo en su vida, pero era un gran baloncelista. Y entre los dos, pues siempre eran mayores que yo, tenían como 15, 16 años cuando yo llegué. Y ellos me llevaban a yo pasarle bola y me enseñaban cosas. Eh, pero eso ya a los 10 años, mi padre, pues siendo de aquí, pues conocía a mucha gente y mi padre fue atleta aquí. Y llegó a casa un día y dice, mira, ven acá, tú quieres ser mascota, me ofrecieron que si tú quieres ser mascota de los gallitos y yo no sabía, ¿y qué es eso, papi? Pues eso, el ball boy, que sea, pues sí, yo voy. Y cuando llego, el coach era Herbie Brown. Y yo fui mascota en los 70, cuando él vino aquí por primera vez a Isabela. Wow. No se hablaba mucho inglés en Puerto Rico para ese tiempo, no como ahora que todo el mundo habla de inglés por el cable TV y demás. Pues yo no sé, yo creo que yo nací con un chip de baloncesto, porque mi madre dice que yo a los 3 o 4 años me quedaba sin lemar viendo televisión de baloncesto. Pues yo fui bien rápido aprendiendo desde pequeño, y en esa etapa de, de mascota, yo sería traductor. Como yo era americano en Estados Unidos, pues yo sería traductor y como ya yo jugaba mini básquet y todas esas cosas, pues además de traductor, el Harry Brown me cogió como si fuera un hijo y me dice, vente, tú vas a dar los ejemplos, papá. Y como Harry Brown era bien, tú sabes cómo Harry Brown era bien fuerte con la gente y los hacía sentir un poco mal porque yo hacía los ejercicios bien, los drills y todas las cosas. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer. O mal drills de ellos. Yo sabía traductor. Esa experiencia fue bien sabrosa, bien buena con Elvia a una temprana edad de 11 años. Como tú dices, pues yo volví a ser asistente de él en los 90, cuando tú jugaste en los Gallitos, pues yo volví a ser asistente. Llegó y dice, yo he estado mal. Yo quiero ver qué estás haciendo. Yo estoy viendo ahora, pues yo quiero que tú me ayudes. Y serví asistente de él y esos años de mascota los años de mascota, yo me sentaba así. Yo era un freak, no me movía. No era un niño bien quieto. Era esos niños que siempre estaba pendiente de lo que hablaban los adultos y lo que decían. Y la información pues se me quedó, tú sabes. Pues, y como tú dices, pues tuve esa experiencia y tuve esa oportunidad a temprana edad de compartir. Es un enviado de Dios, como tú dices, Javier, de compartir con una persona que es de calibre mundial, de un conocimiento que nadie sabía en Puerto Rico. Le hablaba de cosas que todo el mundo quedaba.
Y yo como no sabía nada, pues empezaba desde cero. Para mí eso era el baloncesto. Dije, eso es el baloncesto para mí. O sea, yo no tuve que ajustar nada. Eso lo que yo aprendí fue eso. Lo de él, ¿sabes? Fue una oportunidad, fue una experiencia bien bonita. ¿Y cuándo fueron tus primeros pasos en el básquet femenino, Omar? Pues mira, yo jugué 2 añitos superior, apenas, con Quebradilla, que era un gran equipo. Y yo era medio inmaduro, me frustré. Pero yo le prometí a mis padres que iba a terminar la universidad y que iba, si tenía que jugar a la universidad, pues jugaba a la LAI, y la cual jugué con don Armando en San Germán, cuando dirigía la Inter. Que vale, se portó súper bien conmigo. Y pero yo no quería saber de baloncesto. Yo no quería, Javier, yo pasaba por la cancha de donde estaba jugando, yo en el barrio donde me criaba en La Mela, tú sabes que ahí en la cancha de La Mela se jugaba la 5x5 y jugaba Jeffrey Carrión y jugaba todo el mundo. Y yo ni me llamaba y yo pasaba en el carro y seguía por ahí, no quería saber. Y un día Chino González me invitó, vente por aquí para que veas algo. Y me engañó. Tenía un club de femenino en la otra cancha que hay en La Mela, segunda cancha pequeña, y tenía un montón de niñas allí practicando, de jóvenes. Estaba ya Elisiaga, Wales Camilet, todo ese grupo. Yo, Chino, ¿qué pasó? No, vente para que veas esto. Y me babucó, métete ahí, coge aquel grupo y haz esto, ayúdame. Y en contra, ¿te gustó? Sí, me gustó, Chino. Ven mañana, pues, a ver si paso, ¿no? Yo no estoy muy. Y el otro día pasó otra vez. ¿Tú sabes lo que me hizo, Javier? Se fue. El chivo era el chivo, olvídate de eso. Y me dejó en la cancha con las nenas. No, yo no quiero hacer esto, coge la liga para ti. Yo no iba a dejar las nenas solas allí, estaban los padres y todo. Pero él cogió y se fue, no me dijo, coge las nenas y así se fue. Pues ahí empecé yo a dirigir en 1987, a temprana edad, tenía 21 años, maybe, por ahí. Y ahí me envolví con esa liga y montamos un powerhouse. A ver, desde los 5 años hasta mis 15, 16, tenemos todas las categorías y nosotros éramos unos equipos bien buenos en Puerto Rico. Tenemos campeonatos que, ¿sabes? No, ni me acuerdo de tantos que tenemos. Tuve que coger un montón de amigos míos que me ayudaran a coachar, tú sabes. La liga se puso bien grande. Y ahí se convirtió en la liga de apoyo Isabela, tú sabes. Y tuve como 7 años con esa liga. Como 7 años. Ahí fue que comenzó todo. ¿Y cómo hiciste la transición? ¿Cuándo empezaste a dirigir el baloncesto superior en Isabela? ¿Para ese tiempo también? Pues fíjate, yo tuve una experiencia. Yo tuve una experiencia, antes de superior, yo tuve una experiencia bien buena. Yo dirigí la selección nacional femenina en 91, 90 creo, o 91. Primero dirigí la selección juvenil, donde estaba Benibel Carrión, Yanira Valesca, que fue un torneo en México. En México, un torneo panamericano, estaba Estados Unidos, un torneo grandísimo. Y ese mismo verano tuve la oportunidad de coachar al equipo adulto para un premundial. Y jugamos contra Rebeca Lobo, que ahora es analista de ESPN, jugamos contra Lisa Deli. Javier, jugamos en Sao Paulo, Brasil. Jugué contra Estados Unidos y jugué contra Estados Unidos, y Brasil en ese torneo. En esa época, Estados Unidos y Cuba, Brasil, eran 1, 2 y 3 en el mundo, en femenino. 1, 2 y 3. Ya tú sabes la pela que me dieron, Javier. Tú sabes, yo era. ¿Sabes? No. Era como. Tú sabes, era jugar nosotros con un colegio bien que está empezando, que no tiene ningún programa de baloncesto. Era una cosa, me ganaron por 70 puntos, 70 y pico puntos. Ambos equipos. Estados Unidos y
y Brasil tenía Hortensia y Paula da Silva. Que Hortensia todavía es considerada una de las mejores jugadoras de FIBA del mundo, Salón de la Fama. Era un espectáculo verla. De verdad que yo después que perdí, que lloré, me frustré, porque imagínate, yo dije, diablo, pero qué espectáculo, tú sabes, que esas nenas, daba gusto verla jugar. Pues yo, después de ahí no tuve, creo que tuve los juegos centroamericanos con Carlos Calcaño asistente. Y luego pues cesó mi época de femenino. Y yo me prometí que si alguna vez me tocaba femenino, esas cosas no iban a pasar. Y esas cosas no van a pasar, porque ya yo sé cómo es. Y ya yo sé lo que yo tengo que hacer para que por lo menos sea más competitivo, no sea tan aparatoso. Y pues, después pasaron otras cosas cuando entré más tarde. Pero entonces, en esa época, en los 90, volviendo a superior, yo no me acuerdo, yo soy malo con los años, Javier, pero ese grupo de Yaniel Lisiaga, o Alex Camilet, desde chiquita, pues no perdieron un juego. O sea, no perdieron un juego desde chiquita, 8 o 9 años. Tuvieron 6 años, 5 años sin perder un juego. Y nosotros, pues, era así como nosotros contra Brasil. Nosotros le ganábamos por 50 a la gente, 60, 40. Tú sabes, y ya llegaron a los 15 años y yo le dije a los padres, o 16 años, y yo le dije a los padres, mira, vamos, ¿sabes? Vamos a poner, vamos a hacer un equipo superior de las pollitas. Vamos a inscribirla. Y papá, ¿en serio, mal? Tienen tiene 16 años. Así que, ¿sabes? No tenemos nada que buscar en la, ¿sabes? Ahí vamos a, creen, lo que yo veo, nosotros podemos competir ahí, o sea, podemos competir. Quizá no ganaremos al principio, pero eventualmente vamos a ganar, pero ya primero podemos competir. Y ahí hicimos un equipo de superior con ese grupo de nenas, con un refuerzo. Se llamaba Muki, que murió, en paz descanse. Muki fue la única, una 6'4", la traímos de refuerzo. Hermana de Ernesto, dime el apellido, jugaba Arecibo. Un ¿Pero dónde era? de Arecibo, era el New Rican. No me viene el apellido ahora. Ernesto algo era el hermano que jugó los capitanes de Arecibo en esa época. Nosotros fuimos a las semifinales ese año. Perdimos en decisivo con San Lorenzo, que tenían dominicanas, tenían jugadoras que 20 y pico años, que llevan años en superior. Ya el próximo año ganamos la liga, habían 18 años nenas, y ganamos 2 años corridos. Ya yo brinco y me voy al femenino. Me voy por el masculino, después de los 2 años. Pero ya, ese grupo joven inmediatamente ganó. Ganamos la liga superior 2 años corridos. Eventualmente creo que ganaron 4 corridos. Y en esa transición, cuando tú decides que vas a ir a masculino, ¿qué diferencias viste? Porque ya tú lo habías jugado, obviamente, había estado en equipos masculinos pues, como jugador, pero por lo que tengo entendido, ¿verdad? En ese momento tu experiencia era dirigiendo femenino. ¿Puedes hablarnos de las diferencias desde la parte técnica, desde la parte de cómo se maneja y las similitudes también? Muchas veces lo que estamos tratando es de llevar esa información y que la gente sepa y conozca un poco más el juego, que quizás no lo han visto por razones que discutimos anteriormente con Gaby, como por ejemplo que no había suficiente exposición a nivel de televisión de la BCNF, y ahora es que están dando más por televisión y la gente puede ver el producto, pero hasta cierto tiempo, como prácticamente no se televisaba, a menos que tú estuvieras en uno de los pueblos donde sí había baloncesto superior femenino, pues entonces se te hacía difícil conocerlo, porque pues, había áreas donde no lo había. Así que desde ese punto de vista técnico, si nos puedes hablar un poco de ese juego y de sus particularidades, sus similitudes y sus diferencias. Sí, esa parte técnica, pues, ¿qué te puedo decir? Muchas cosas son parecidas o uno quisiera que fuera parecido. En el lado femenino, yo siempre he dicho a los jóvenes que si tienen la oportunidad de dirigir el lado femenino,
Eh, sería bien bueno en el desarrollo de los coaches porque es bien demandante en el área grupal, en el área de equipo. Y si es demandante en el área grupal, eso se transfiere a que va a ser bien demandante en el área del coaching, porque tiene que estructurar, tiene que ser sumamente estructurado y la preparación tiene que ser. Y eso me ayudó a mí grande. Yo donde quiera que me paro, lo digo, yo le debo mucho al baloncesto femenino, mucho, 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 por esa área, porque fue bien demandante para mi aprendizaje de coaching, tú sabes. Eh, por, ¿sabes? En los hombres tú puedes tener dos jugadores súper habilidosos, dos atletas, eh, y tú te puedes, en cierto modo tú te puedes recostar de ellos y ganar juegos, muchos juegos recostándote de ellos, eh, relajando un poco en el coaching. En el área femenino no. En el área femenino tienes que envolver a todo el mundo, o sea, que tienes que coachar todos los días, las prácticas son demandantes. Yo creo que esa es la área donde es más importante. Y los hombres lo saben, los hombres entienden que pues, estos dos son los que van a tener la bola en la mano y demás, no necesitamos practicar tanto, vamos a hacer todo alrededor de ellos. Eh, y a veces las prácticas pues, del lado masculino pues, son un poco tediosos en ese sentido porque a la hora de exigirle, pues se ponen un poco incómodos, llega ese mal humor, tú sabes, las nenas no, las nenas saben que si no entrenan no ganan, tú sabes, y esa es la parte de que tú no tienes que estar demandándole tanto a las nenas para entrenar, porque ellas saben que tienen que ir todos los días a entrenar, si no, no van a ganar. El hombre, pues hay que demandarle, hay que ser bien demandante y venderle la idea, mira, tú sabes, tenemos que entrenar la repetición para crear hábitos y demás, y el sacrificio del cuerpo y la cosa, tú sabes, tú tienes que estar todo el tiempo vendiéndole la idea. Yo creo que esa es una de las cosas que son un poco diferentes, tú sabes. Eh, y en el área esto lo cogen broma y en serio, en la área porque las nenas a veces se enojan con uno, tú sabes, a veces uno en las demandas también hay, no todo es perfecto. Claro. Y no se enojan tanto, pero cuando se enojan, pasan semanas que no te miran ni te saludan. Llegan a la práctica y practican con respeto, pero no te saludan ni te miran. O sea, que sabes cómo son las mujeres, cuando se enojan de verdad. Los hombres no, nosotros, inclusive cuando éramos jóvenes, yo creo que usted tiene la experiencia, como nosotros pues peleamos con los panas en la misma escuela de chiquitos, vamos a pelear los puyos, papá. Y en la hora que creo ya estábamos comiendo juntos y haciendo chistes. Tú sabes que eso nosotros el enojo entre los hombres se pasa bien rápido. Mira, también vamos mirando eso. Entre la nena y el hombre, ahí es, tú sabes, se enojan de verdad. Les duele cuando tú le exiges y dice, no, que está muy gorda, que está muy lenta, que tienes que ser todo mejor, que si esto, que si. Eso, olvídate, que eso es, ya sabes que estás 2 semanas sin que no te va a mirar ni te va a hablar. Eso es Oye, en broma en Omar, serio, pues es un poco y en la personalidad es un poco diferente. en términos de drill, y te hago esta pregunta también para que la gente que nunca ha visto una práctica o juego, en términos de drill, que si el 8, que si 3 contra 1, de sistemas ofensivos, de sistemas defensivos, eh, se utilizan los mismos patrones similares también, o sea, cosas que apliquen para ambos, o hay unos sistemas que son mejores para alguno de los dos géneros. Sí, no, son patrones similares y drills bien similares. Quizá en la área de las féminas, pues uno simplifica un poquito los drills, tú sabes, a veces va desde lo simple hasta lo más complicado. A veces en los masculinos, pues a veces uno obvia y brinca lo simple y entra rápido lo más complicado, pero los patrones son bien similares. Entonces puedes usar diferentes tipos de motion offense, vas a los set offense, tú sabes, todo lo mismo que tú usas en varón lo puedes usar en nena y te va a funcionar.
claro, los motion offense en femenino son más populares, porque como te dije, que es más grupal, es un deporte más grupal. Así que tú vas a ver hasta en alto nivel, en WNBA, en FIBA, en la área vas a ver mucho motion offense en la área de la femenina. No, y eso es interesante porque el que le gusta, el fanático del básquet que le gusta observar eso, pues tiene que entender que es un buen sitio que estamos tratando de fomentar, ¿verdad? Que el fanático ahora, si Dios lo permite, y se abren otra vez las canchas y el deporte público, pues vayan y lo auspicien porque van a ver un baloncesto de calidad. Pero quiero llegar, Omar, a lo que yo hablé en la introducción, ¿verdad? De cuando volviste entonces, ¿verdad? Ya para el 2005, 2006, nuevamente la selección femenina. ¿Qué encontraste y cómo fueron entonces? ¿Qué hicieron para poder construir esa zapata tan fuerte que nos diera ese oro centroamericano y oro panamericano? Pues fíjate, Javier, esto no solamente aplica en el lado femenino, sino que es un sueño que nosotros quisiéramos hacer en el lado masculino. ¿Qué te digo? Primero hay que organizar y periodizar, tú sabes. Nosotros pues no estamos en los 80 y 90 que reuníamos un grupo 3 días antes, digamos, y que ganábamos oro con los Piculín, con los Quijotes, con los Georgie Torres, con los Angelo Cruz, con los Raymond Dalmao. Ya muchos países pues se preparan, muchos países juegan baloncesto de calidad, países que no jugaban antes. Y nosotros pues tenemos que adaptarnos a esa situación donde nosotros pues tenemos que pasar más tiempo con el atleta. Que tener buenos entrenadores es una base grande. Yo creo que nosotros pues las federaciones, todas las instituciones, BCN, cada institución pues tiene que identificar buenos entrenadores. ¿Está bien? Y ese buen entrenador pues tiene que preparar un programa, ¿sabes? Y eso fue lo que nosotros hicimos con Beltrán, con Lavoy, yo dije, mira, Lavoy, nosotros tenemos que pasar más tiempo con el atleta para crear una cultura. Pero nosotros necesitamos un trademark, nosotros jugamos de esta manera. Esta es nuestra mentalidad. Tú sabes, nosotros pues desde la parte psicológica del deporte, la preparación física y la preparación táctico-técnica tiene que ser una de alto nivel. Y después que nosotros pues desglosamos todas esas mentalidades de la cultura, lo que queremos hacer, pues tenemos que preparar el tiempo, tenemos que periodizar. Y de alguna manera empezamos a periodizar, ¿sabes? Empezamos con la adulta. Para ese tiempo, pues, habían neorrican que estaban en la selección adulta, pero no eran muchas. No era más del 50%. ¿Está bien? En cada vez que íbamos, pues, a veces iban 3, a veces iban 5, a veces iban 2. Tú sabes que nosotros tenemos muchas jugadoras del país. Y yo le dije a la web, mira, vamos a trabajar del país. Que las que se quieran unir, que se adapten a nuestra filosofía, a nuestra cultura. ¿Sabes? No que nosotros vamos a crear una personalidad. ¿Está bien? Y que el atleta, que esto yo creo que es de las cosas más importantes, Javier y Fernán. Nosotros pues a veces nosotros nos recostamos de que, oye, tienen un punto, tú sabes, nosotros pues no queremos invertir tiempo y dinero en el desarrollo de un atleta si los podemos enviar a Estados Unidos y allá los desarrollan por nosotros. Y nosotros estamos para acá desarrollados. Pues, tienes un punto. Ahora, ¿dónde está la parte cariño a la selección nacional de Puerto Rico? Le va a coger cariño y respeto. ¿Está bien? Que se sienta que la selección de Puerto Rico es parte de él, no que tú eres parte de la selección.
¿qué tipo de atleta tú eres? Pues yo soy de la selección nacional de Puerto Rico. En vez de ahora me preguntan, ¿qué tipo de atleta tú eres? Yo juego División 1 en Estados Unidos. Yo jugué en la High School tal de Estados Unidos. Y nadie dice que jugó en la selección nacional de Puerto Rico. Tú sabes. Y por ende, cuando tú los vas a convocar, hay un titubeo. Este coach, yo tengo unos torneos de AAU que tengo que ir. Estamos hablando de AAU, Javier. No estamos hablando de División 1. Si me dice, mira, yo tengo un trayecto de División 1 y tengo que ir, bueno, ahí tienes un punto, bueno, porque son tus estudios y tú sabes. Pero estamos hablando de que nos sustituyen por AAU, nos sustituyen por un campamento, tú sabes, de jóvenes, tú sabes. Y eso es, creo que nosotros como institución, nosotros como puertorriqueños en general, pues somos responsables de eso. Porque nosotros no hicimos que esos atletas se enamoraran de ese logo que es la Selección Nacional de Puerto Rico. Tú sabes, no se sintieron parte, no se sintieron, la Selección Nacional de Puerto Rico, está bien, tú sabes, pero no, esos tipos estaban locos porque cuando se acabara el último día de clase, el padre dice, mira, el último día de clase de ellos es el 28 de mayo y el 29 estamos aquí, en Puerto Rico, porque hay que hacerlo mal. Si no estás peleando, mira, quiero que yo, mira, él cabe el 28, pero él puede llegar aquí como en junio 12. Y yo, padre, ¿por qué? Ah, es que tiene unas cosas allá, unos compromisos que hizo. Ay, pues, puede practicar 5 días antes de ir allá. Tú sabes. Pero ¿Y eso te nosotros pasaba con las nenas también? sí, entonces en el lado femenino, sí, porque el lado femenino pasaba por otras cosas también, porque vamos a darle, mira, nosotros practicamos con bolas llenas de abajo, peladas. Nunca teníamos un uniforme completo de práctica. O sea, no era uniforme, porque uniforme es eso mismo, que todos son iguales, ¿verdad? Ajá. No hay uniformidad, tú sabes. Era un desastre. ¿Sabes? Yo le decía a la nena, si ustedes se arriman, engage, no sé la palabra para engage en puertorriqueño que sea más afín que arrimar. Se comprometen, Se comprometen conmigo y con este programa. Yo lo aseguro que en 2 o 3 años nosotros vamos a tener, nos va a dar de qué hablar, tú sabes. Porque ellos siempre me decían, ellos van a ser, Omar, Que tú trataste de hacer con el equipo nacional algo parecido a lo que hiciste con las pollitas, que las cogiste sí, claro, desde nena y las fuiste desarrollando lo local hasta que la sí, llevaste al nivel superior, que era el BCNF, y en este caso ajá, con el talento local para el equipo nacional, básicamente, ¿correcto? claro, eso es lo que yo quería hacer. Entonces, ellos siempre me preguntaban, Omar, pero ven acá, los varones tienen 3 uniformes, tienen 1000 camisas, tenis, salen en el periódico todos los días. Y yo le decía, algún día, no le decía más nada, algún día. Tú sabes, algún día ellos van a querer darnos todas esas cosas. Inclusive nosotros, no, nosotros teníamos un gelado y yo estaba hablando con ella y decía, mira, cuando empezaban las prácticas, nosotros practicábamos en Caparras ahí, calor. Pues, era la cancha que teníamos. Y gracias por Caparras por prestarnos la cancha, porque tampoco lo vamos a criticar. Tenemos esa cancha de bajo techo y practicamos y ahí nos la daban. Y yo siempre le decía cuando empezaba la práctica, por favor, cierren los portones. ¿Por qué? Pues por la prensa, que yo no voy a permitir la prensa hasta que se acaba la práctica dentro de aquí. Ya empieza el relajo, que sí, esto. Y yo le decía, algún día van a tocar las puertas a la prensa y van a querer entrar porque van a querer hablar con ustedes. Me miraban así como que, ¿estás seguro? Y no me decían nada, pero me miraban como, ¿estás seguro? Y yo se lo aseguro. Yo tengo un lema que es bien mío. Es bien mío, Javier, es bien mío. Y yo siempre se lo digo a todo el mundo. ¿Sabe que ustedes saben todo el drama que hay en el baloncesto en Puerto Rico, de las redes sociales, y quién dijo y quién dejó de decir, y quién opina, y quién debe ser esto, y quién debe, bueno, aquí hay un despelote.
yo tengo un lema y yo le dije, yo le vendí a la federación esto de, mira, vamos a preocuparnos por el juego. Olvídate de la prensa, olvídate si tenemos uniforme, olvídate si tenemos bolas viejas. Mira, nosotros vamos a preocuparnos por aprender a jugar el juego bien. Y yo tengo un lema que lo digo hoy, que inclusive voy a hacer una camiseta en estos días, es decir, let's talk about basketball, let's talk about the game. Tú sabes, porque es un problema que tenemos aquí, Javier. Si nosotros como entidad nos dedicáramos, ok, vamos a mejorar el juego, vamos a mejorar esos atletas, vamos a ponerlos a jugar bien. Si nosotros mejoramos el ranking porque ganamos juegos, porque mejoramos el atleta, y si la cadena sigue bajando, el sponsor llega. Pero nosotros lo queremos hacer al revés, Javier. Nosotros queremos obligar al sponsor y venderle una idea de que nosotros vamos a mejorar cuando nosotros no le prestamos atención a desarrollar el atleta y a desarrollar el programa. ¿Sabes? Es el the other way around. Y es esto, yo te lo digo, o sea, yo tenía esa espina de las pelas que me habían dado en los 90. Decía, esto no va a pasar, yo voy a desarrollar el programa. Yo, en la neta, yo le voy a enseñar a jugar. Al menos lloraban, Javier. Y si ustedes lloran hoy, pues después me van a agradecer. Y ahí fue que nosotros empezamos a ganar, que salió lo de 2010, que ganamos las 2 medias por primera vez. Y vamos a los panamericanos, nosotros los panamericanos, tú sabes, en las Américas, hace tiempo, habían 4 equipos en los primeros 10 en el mundo, en las Américas. Estaba Estados Unidos, número 1, estaba Canadá, hoy día creo que está 2 o 3, está Brasil, hace tiempo estaba 3 o 4, o 5, y estaba Argentina, que estaba 8 o 9 para esa época. Con el único equipo que yo no jugué en el Panamericano fue con Canadá. A los otros 3 me los gané. Me gané Argentina, me gané Brasil, me gané Estados Unidos. En los Panamericanos. Wow. Y la voy me decía, coño, tú me lo dijiste. Y yo te lo dije. No fue fácil. Yo decía, y yo siempre decía, jóvenes, esto tarda años. Esto no es. Vamos otra vez con lo mismo. En los 3 meses para el verano. Vamos otra vez 3 meses, 4 meses. Y todos los años empezábamos en mayo, después empezábamos en abril, después otros años. Tenemos con los que están en Puerto Rico, vamos a empezar en febrero, y empezamos en febrero y marzo con los 8 o 9 que hay en Puerto Rico. Vamos a empezar con ellos. Inclusive ya habíamos empezado a desarrollar un programa juvenil. Y hablan, que dio muchos frutos también, que ganó muchas medallas también, tú sabes, y nosotros creamos un programa completo, la U y yo, un programa completo, tú sabes, y desarrollamos y ahí empezamos a ganar, bien, ¿sabes? ¿Quién diría? De los 90 que peleamos por 70, en el 2006, 2007 ya nos acercamos con muchas puertorriqueñas. ¿Está bien? Mari Valga, Tañaira Tapia, Angélica Bermúdez, Mari Plácido, Angeli Morales, Carla Cortijo. A ver, eran jugadores de aquí, eran jugadores del patio. Tú sabes que muchas de ellas empezaban, ya yo las empezaba del patio, era el poder regular. Tú sabes, y para mí es un orgullo, tú sabes, teníamos, claro, a Neo Rican. Yo me acuerdo en ese torneo americano teníamos a Yamil Sepúlveda y a Cindy Valentín, y teníamos a Carla Cortijo, tú sabes, que había empezado con la selección, nunca había jugado con la selección, todavía era joven, ahí ella tuvo unos tiempos sin jugar baloncesto y empezó a jugar baloncesto otra vez, se enamoró otra vez del juego, tú sabes, y nos ayudó muchísimo. Y en esos Juegos Panamericanos, Cindy Valentín empezó, se lesionó. Pero jugamos sin Cindy Valentín todos los Panamericanos, que era la jugadora que metía 15, 20 puntos nosotros. Pero tenía a Yamil Sepúlveda, que era, tú sabes, que se defendía, era jugador que defendía, jugaba duro, jugaba en los 2 lados de la cancha, tú sabes. Pero eran jugadores de aquí, ¿sabes? Eran del patio abierto, ¿sabes? Pero fue
fue una experiencia bien bonita, esa de los panamericanos, centroamericanos. O sea, fue una experiencia bien bonita, gratificante y que me enseñó mucho a mí como coach. Y una experiencia que yo espero que para muchas de esas jóvenes que haya sido única. Omar, y ese éxito que lograron entonces en la cancha, ayudó entonces efectivamente a que mejoraran las condiciones entonces para el resto de las selecciones, porque ya para ese tiempo entonces yo recuerdo haber visto por primera vez, por ejemplo, que hacen una conferencia de prensa para entregarle uniformes nuevos a un equipo juvenil femenino que lo hicieron en el Comité Olímpico, en el salón de actividades abajo, que eso no se estiraba antes. ¿Fue la federación que movió recursos o también entonces empezó el sponsor a darse cuenta y a llegar? ¿Cómo fue esa evolución? Sí, ya después de los centroamericanos y el centrobásquet en Mayagüez, ya desde ahí pues la gente empezó a comentar esto de verdad, tú sabes. Parece que es en serio, de la manera han mejorado, tú sabes. Vamos a competir y Beltrán era una de las virtudes de Beltrán, pues que era en el mercadeo era un genio, tú sabes. Y empezó a mercadear y el mercadeo pues, empezó a llegar, ¿verdad? Femenino, uno se sorprendió, tú sabes. Y pues ahí empezamos, como tú dices, empezamos a tener pues, nuestras conferencias de prensa, pues las niñas tenían la prensa, los llamaban, iban a las prácticas, hablaban con ella, tú sabes, ella salía en el periódico, ya nos daban más o menos las cosas que daban los varones, las tenis, los uniformes, T-Mobile llegó, nos daban un teléfono a cada uno y demás, tú sabes, empezó ya, tú sabes, a aparecerse. Pues y ahí seguimos tratando y mejorando y pues, ahora está en un sitio especial, tú sabes, ahora está en un sitio bien bueno. Omar, una de las cosas que es importante aquí resaltar es que a diferencia del baloncesto masculino, donde ahora, a diferencia de antes, pero ahora, muchos de estos jugadores literalmente viven, su oficio es jugar baloncesto. Las muchachas, y eso es lo que quiero que me comente, muchas de ellas o estudiaban o trabajaban para después ir a practicar. ¿Eso es correcto? Sí, para esa época era así. Para esa época pues, no había mucho dinero. Que se me olvidó decir que cuando nosotros pues comenzamos los entrenamientos, pues cuando iban llegando ya la que estaba en Estados Unidos, pues tenían su apartamento en San Juan, tú sabes, ya estaban acuarteladas, tenían sus comidas, tú sabes, se le daba transportación, tenían sus carros alquilados para unos 2 o 3, tú sabes, o para el apartamento, ya había un poco más de facilidades para las nenas, tú sabes, que ellas podían resolver sus cosas. Pero como tú dices, muchas de ellas, pues, inclusive hasta las que vienen de Estados Unidos, decían, mira, yo no puedo llegar, el trabajo me permite este mes. Me da el lío, pues, me irás de aquí, Omar, pues, yo no puedo llegar a la práctica por la mañana, pues puedo llegar a la de la tarde, porque tengo trabajo, ¿sabes? Y era así, no tenía que permitirlo porque no había dinero, tú sabes. Y sí, eso era algo que nosotros teníamos que lidiar, hasta que muchas de ellas pues, se enamoraron tanto del programa que entre ellas mismas no había que obligarlas, ellas mismas hacían sus arreglos en el trabajo porque querían ir a la práctica, querían entrenar, porque sabía que estaba dando resultados, ya estaban divirtiéndose, porque me decía ella, mira, no es divertido ir a jugar y perder, no es divertido ir a jugar y saber que el otro equipo te está dominando y tú no tienes oportunidad, tú sabes. Pero nosotros tenemos que sacrificarnos aquí, prepararnos para podernos divertir en esto. Ellas se estaban divirtiendo, ellas entendían el juego bien, ellas estaban pasándola bien jugando baloncesto, porque sabían que sabían lo que estaban haciendo y habían mejorado, ¿sabes? Ya de ahí empezó el boom del femenino, ¿sabes? Y dentro de esos resultados, pues, eh, hubo más participación del básquet femenino en las categorías menores en Puerto Rico. Las ligas se empezaron a llenar, tú sabes. La Liga Femenina de la Federación, Little Light femenino, acá y acá. Y
y fue un boom, tú sabes, ya lo que era 8 clubes de femenino se convirtió en 30 clubes de femenino, porque era, sí, las nenas pueden jugar un sexto también, tú sabes, lo hacen bien y están ganando. Yo creo que mi hija, ella tiene el talento para estar ahí en un momento dado y fue un boom para nosotros femenino en Puerto Rico, ¿sabes? ¿Cuál fue el momento, Omar, en donde tú sentiste que los vientos empezaron a cambiar? En donde tú dijiste, estamos aquí. Ahora es que estamos listos para de verdad poder aspirar a estos logros, ¿sabes? Tanto trabajo, tanto sacrificio, tanto esfuerzo, mucho de ellos por voluntad, luego de venderle ese deseo, lograr ese compromiso que tú has mencionado. Pero tiene que haber habido un momento, 1, 2, 3 años después que empezaron, en donde tú hayas dicho, esto cliqueó. ¿Puedes identificar ese momento? Un torneo, un juego. Pero fíjate, no, yo lo cogía año a año y lo veía mejorando paulatinamente. Tú sabes, yo todos los años le decía, viste, ¿sabes? Todos los años los resultados con los países que jugamos eran más cerrados y más cerrados y más cerrados, con las potencias. Y nosotros empezamos a dominar el equipo. Antes cuando yo empecé se nos hacía difícil México, Santo Domingo se nos hacía difícil. Y nosotros llegamos a un momento que le hacíamos, echa para el lado que vamos para el otro, echa para el lado, o sea, no nos preocupábamos tanto por ellos, tú sabes. Ella decía, viste, y la nena decía, ya paseamos, estamos pensando ya en Argentina, en Brasil, tú sabes. Y ya con Brasil y Argentina era juego cerca. Argentina pues ya nos ganamos ellos, yo le ganaba, así mutuamente. Y ya con Brasil era 12, 10, 8, 15, ahí, tú sabes, ya estamos ahí en 2008, ya estamos cerca. Tú sabes, ya Estados Unidos pues era el único que estaba en otro nivel, tú sabes, con Cuba también. Pues, hace tiempo Cuba ya tenía ese grupo que todavía era joven y era mundialista, tú sabes, no como ahora. Cuba ya se rompió, pero hace tiempo tenían esos jugadores de calidad y los jugadores eran cerca, así mismo 8, 6, 5, lo que era antes pues, 35, 40 se convirtió en eso. Y viste, ya estamos cerca, ya estamos ahí, tú sabes. Y todos los años, pues, mejoramos hasta que en los Juegos Panamericanos, pues, digo, en los Juegos Centroamericanos, pues empezamos a ganar y ganamos. ¡Pam! Después vamos a los Panamericanos, ¡pum! Ganamos, ya, ¿viste? O sea, ya fuimos escalón por escalón, escalón por escalón, escalón por escalón. Y yo se lo decía a ellos, es como yo le digo a todo el mundo en Puerto Rico, nosotros a veces queremos resultados rápidos, nos desesperamos, tú sabes. Eh, si nosotros si nosotros preparáramos un programa aquí y tuviéramos paciencia en el desarrollo, tú sabes, yo te diría que el baloncesto en Puerto Rico estuviera en otro nivel, en otro escalón ahora mismo, tú sabes, y sin esperar resultados inmediatos. En el baloncesto, aún con atletas elite que hayan jugado toda la vida, tú sabes, tú tienes que crear una cultura y esa cultura dentro de lo que tú sabes jugar es bien importante. ¿Sabes? Ese trademark, vamos a jugar de esta manera. Tú vas con Argentina y tú dices, bueno, los argentinos juegan de esta manera. Tú vas en Puerto Rico y tú dices, bueno, este coach juega de esta manera, este coach juega de otra manera, este coach de Puerto Rico no juega de esta manera, ¿entiendes? Hay que desarrollar una cultura en este país que vamos a jugar de esta manera, los puertorriqueños juegan de esta manera. Y eso toma tiempo, Javier, y mucho trabajo y dinero, y ¿sabes? Eso es sacrificio. Eso, no sé si estamos dispuestos a hacer eso. Yo tengo 2 preguntitas más, Fernán. La primera es que de todas las jugadoras que tuviste, ¿verdad? Que dirigiste, ¿cuáles son, si tuviese que escoger las 5 que, que entiendes, ¿verdad? Porque estamos tratando que las personas que vean o escuchen el podcast puedan relacionarse con nombres de jugadoras importantes que ha tenido la selección de Puerto Rico. ¿Cuáles serían esas 5 jugadoras que tú entiendes que han sido de más impacto para nuestro equipo nacional que tú tuviste?
Bueno, Carla Cortijo es una de ellas. Carla Cortijo era un espectáculo verla jugar. Hacía cosas que no nos podía enseñar. La forma, eh, como ella leía el juego, la parte mental del juego, como ella entendía el juego, era impresionante, digno de ver. Eh, yo me identifiqué mucho con Yasmín Sepúlveda, en el sentido de que no tenía que meter 15 puntos para ganar un juego, para ayudarme a ganar un juego. Lo hacía en ambos lados, lo hacía con fuerza, lo hacía con carácter, lo hacía motivando a la compañera, tirándose por una bola suelta, si tenía que rebotear, si tenía que saber. Yasmín Sepúlveda para mí fue una hora bien, bien, bien importante en esa época. Yo te voy a decir esta jugadora, te lo voy a decir porque cuando esta jugadora empezó con nosotros, cuando yo empecé en 2006-2007, era una jugadora joven. Y nosotros la teníamos en el programa porque era joven. Oye, pero llegó un momento en que cuando hacíamos el corte, pues había fuerza de la federación de que por qué esta jugadora siempre está ahí y que por qué no le damos oportunidad, porque ellos entendían que no tenía futuro en la selección. Lo cual yo siempre decía, no, esta jugadora es mía y mi interés está aquí, esta va a estar porque esta jugadora tiene algo que yo sé que se va a dar. Tiene algo que yo sé que se va a dar. Y era Mari Plácido. Mari Plácido, wow, Javier, que yo no le decía a Mari Plácido a esta chica. Mari Plácido, y eso nunca, Javier y Fernán, nunca me dio ni una mirada jara. Ni una mirada jara me dio. Ni una mirada que no dice, está enoja, me quiere matar. Nunca. Las lágrimas se le salían y iba para adelante. ¿Quién estaba el otro día en la primera? Mari Plácido. Con las hojitas de alegría, me abrazaba, te quiero mal, vamos a practicar hoy, y en vacilón. Era una cosa impresionante. Yo decía, oh, y esta nena se va a dar. Llegó un punto, Javier, que ella era como un asistente mío en la vida. Nena, te lo he dicho 5 veces, lo que yo le hacía a ella. Te lo he dicho 5 veces. Escúchalo, tienes que escucharlo. Escúchalo, aquí, acá, hazlo aquí. Y cuando ella me estaba poniendo con la jugadora nueva que llegara, ella me decía, déjamela a mí, man, déjamela a mí, porque sabía que yo le iba a caer encima. Yo iba pa. Y ella, déjamela a mí, y ella se metía, tú sabes. Y fue de tal manera que yo no sé si ustedes se acuerdan, además de Carla Cortijo, Mari Plácido fue un pilar de los más grandes para ganar los Juegos Panamericanos. Una de las mejores transportistas que hemos tenido. Ella fue la que metió los últimos 5 puntos para ganarla a Brasil, cuando todo el mundo estaba escondiéndose. Ella. Y yo preparé la que mete el triple, la jugada era así. Cuando ataques ahí, Mari, cuando la coges, tírala. Vas a estar sola vas a estar sola. Tira y tú la vas a meter. Esto es lo que tú sabes hacer, esto la vas a meter. Es una cosa que es impresionante. Después metí los 2 tiros libres. Tú sabes que si lo hubiésemos sacado a Mari Plácido, quizás no hubiésemos ganado el Juego Panamericano. Uno nunca sabe. A lo mejor lo hubiéramos ganado de otra manera o quizás no hubiésemos ganado el Juego Panamericano. Porque eso estaba para eso, para que ella jugara de esa manera en los Juegos Panamericanos. Así que esa es mía, esa yo la pongo. ¿Cuál es Camille en los años 90? Wow. ¿Cuál es Camille? Era
es un espectáculo, ¿verdad? Bueno, Valdés Camille. De nivel Carrión. De nivel Carrión era una cosa fuera de época también. Power forward, trabaja como un tren por ahí, la ponía en el piso, la ponía arriba cerca del aro. Esas 5 jugadoras eran bien. Pamela siempre fue bien buena. Pamela siempre ayudó a la selección nacional, empezando en el banco, lo que sea, ¿sabes? Pamela pues nunca tuvo miedo a jugar, ¿sabes? Pamela desde joven pues se sintió parte de la selección nacional de Puerto Rico y jugaba como una veterana, ¿sabes? Jugaba sin miedo, ¿sabes? Han habido muchas jugadoras buenas, ¿sabes? Muchas jugadoras Mari Plácido, buenas Fernando, Omar y Fernando, Mari Plácido estudió en la Universidad Interamericana, recinto de San Germán. Así que desde la cuna, ella jugó con Ángelo Rivera cuando dirigía ese programa. Y la vimos jugando ahí mucho. Y la verdad que era una jugadora sumamente ofensiva. Fernando, mete mano, que todavía me queda una, pero es la última. No, yo lo que quería era, Omar habló de cómo llegamos a donde estamos y la realidad es que donde estamos ahora es probablemente en el punto más alto del baloncesto femenino de Puerto Rico a nivel internacional. Pero muchas veces se dice que lo difícil no es llegar, lo difícil es permanecer ahí y entonces como uno de ese éxito, uno sigue construyendo y no solamente te mantiene. Y una de las cosas que nosotros siempre estamos tratando de ver, Omar, y en esto tú nos puedes ayudar, es qué recomendaciones nosotros podemos hacer o qué cosas faltan, cuáles son las áreas donde nosotros podemos seguir trabajando en estos programas. Y muchas veces sabemos que hay cosas que son difíciles porque faltan recursos o faltan otras, pero hay veces que también a veces lo que falta es coordinación. Por ejemplo, en Puerto Rico el baloncesto escolar y el baloncesto de la LAI no están coordinados con el baloncesto federativo y quizás ahí se pierden oportunidades y quizás eso es una de las razones por la que no tenemos esa identidad que bien tú dices, porque las jugadoras si juegan, por ejemplo, un momento de la liga federativa con un coach y de repente a lo mejor van a jugar otra liga que antes se jugaba hasta con otras reglas. Sabes que había ligas privadas que jugaban con una regla americana y la otra jugaba con la regla FIBA. Así que dentro de lo que se está haciendo, que definitivamente en el baloncesto femenino vamos mejorando, pero ¿qué cosas a ti te gustaría que pasaran, que tú entiendes que son posibles, que se pudieran hacer si la gente se pone de acuerdo en este momento? Sí, es lo que tú dices, Fernán, todo el mundo habla el mismo, hay que ponerse de acuerdo, ¿sabes? Tenemos que, todo el mundo está de acuerdo de que, por ejemplo, una de las cosas más importantes, todo el mundo está de acuerdo y lo seguimos mencionando año tras año, que nosotros jugamos más de lo que entrenamos, ¿está bien? Pero y seguimos hablando del problema, y el problema, y el problema, y del problema. Vamos a hablar de resultados, de cómo vamos a resolver eso, cómo nosotros vamos a resolver ese tema de que nosotros tenemos que entrenar más de lo que vamos a jugar, a competir, tú sabes. Y tenemos que periodizar, como tú dices, no podemos estar jugando todo el año lo loco ahí, o sea, tenemos que periodizar algo sumamente organizado. Mira, yo lo veo de esta manera. Esto lo digo con todo el respeto, tú sabes. Yo soy un amante, yo creo que a mí lo que me ha dado de éxito en mi carrera es que yo amo la práctica y templo. Yo me disfruto un entrenamiento. Una práctica me la vivo, tú sabes. Si nosotros, esto viene con el labone, viene encadenado. Vamos a suponer que nosotros nos organizamos y periodizamos y tenemos la oportunidad de entrenar más que competir, que jugar el juego. Tú sabes el efecto que eso va a causar, no en los atletas nada, porque nosotros siempre estamos pensando en el atleta. Pero yo pienso en los entrenadores de esos atletas, ¿sabes?
por el mero hecho de que las nenes juegan, compiten tanto y a veces juegan en 3 o 4 ligas a la vez. O sea, yo juego, hay un nene que juega en esta edad y sube y juega a otro club en otra edad. A la misma vez que está jugando colegio. A la misma vez que está jugando el otro torneo privado que es PRIO o lo que sea. Ahora están jugando 4 torneos a la vez. Por ende, ¿quién se va afectado? Todo el mundo, el padre, el atleta, pero también se va afectado el entrenador. ¿Qué hace el entrenador? Pues no puedo practicar. ¿Y cuál es el ofrecimiento? Juega conmigo. No tienes que ir a la práctica, pero ve a los juegos. Y eso causa un efecto en el entrenador. También tampoco el entrenador está preparado a entrenar y a priorizar. No es el atleta. Si nosotros mejoramos esa faceta, esa parte de organizarnos y priorizar, pues no estoy de acuerdo de que nosotros vamos a entrenar más que jugar, pues eso es la causa y efecto para el entrenador. Bueno, es que voy a hacer yo, vamos a jugar los sábados nada más, que voy a hacer domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Yo tengo que aprender a entrenar. Exacto. Tengo que aprender porque no hay de otra. Me voy a aprender. Pero como no hay unas exigencias, de acuerdo a cómo está preparado el baloncesto en Puerto Rico, pues, fíjate, yo no tengo que aprender a entrenar. Si eso yo nunca lo he hecho, entrenar. Pues si yo practico media hora y 45 minutos porque tienen que ir a coger para otra práctica. Y hay 3.000 equipos practicando en el mismo club. La cancha lo tengo 1 hora nada más. Tú sabes. ¿Sabes? Esa parte, Fernán, tú sabes. Y ese es el efecto de mira, nosotros queremos mejorar, que yo soy partícipe de eso también, porque voy de una charla de 2 horas, voy a Ponce, voy a Utuado, hacia le doy una charla, y se sientan 200, 300 coaches, que un por ciento alto, no voy a decir, a veces se aburre o está cansado de estar sentado ahí, no me escuchan, o no quiere, simplemente no le interesa, porque no es una profesión de ellos, no es la profesión que ellos escogieron, es una recreación de ellos dirigir, tú sabes. Y nosotros le damos una licencia que dice nivel 1 y nivel 2 de FIBA. Y tenemos miles de coaches aquí. Con licencia de nivel 2, nivel 1 y nivel 2. Con 2 charlas que cogieron. Tú sabes, 2 charlas que cogieron y ya. Y el nivel 2, en vez de entrenar y periodiza. Tú sabes, yo pongo el ejemplo de algunos países. Yo te puedo poner un ejemplo bien grande que sé que pasó, que es Leandro García Morales, que Leandro García Morales en Uruguay es lo equivalente a Raymond Dalmao, Picolín Ortiz en Puerto Rico. Es un dios en el baloncesto. O sea, tú dices Picolín y te dicen, ¿no? El mejor. Tú sabes. Está empezando a encaminarse en dirigir. Tuvo más de un año acreditándose, cogiendo clases, pasando por el proceso para poder entrenar. Aquí no hacen eso. Aquí no hay educación continua. No. Entonces, allá no, tienes que ser asistente un par de años, 2 o 3 años para dirigir la profesional. No puedes brincar a dirigir profesional porque fuiste un jugador de baloncesto superior. Y eso lo hacen en la NBA también. Nosotros copiamos de la NBA, que está incorrecto también. Tú sabes. Y eso España lo hace, Argentina lo hace, ¿sabes? Y no lo hacen tanto para tener, no solamente que es una parte para tener control de un grupo de coaches que pueden dirigir, sino que lo hacen por eso mismo, para asegurarte de que ese aprendizaje que va a recibir esos atletas de pequeños va a ser un aprendizaje de alta calidad. Claro. Tú sabes, es como decir, Fernan y Javier, o sea, yo estoy seguro que si usted tuviera la opción de poner sus hijos en una escuela, y tú dices, mira, los dos siendo licenciados de diferentes áreas, yo quiero que tú estudies una buena escuela, donde te enseñen y te eduquen bien. Claro.
tú sabes. Y lamentablemente no todas las escuelas del país son iguales. Y así pasa en el baloncesto, ¿sabes? ¿Sabes? Si nosotros recibimos una buena educación desde pequeños, eso es lo que tú estás acostumbrado a ver. Yo no sé nada más. La parte mala yo no la sé porque nunca la cogí. La parte mala de jugar el juego, la parte que está equivocada de jugar. Y nosotros, pues, lamentablemente, si nosotros podemos jaltarnos, llenarnos la boca de que este no sabe cochar, bótenlo, este jugador tiene razón, no con estos jugadores. Mira, si hemos pasado 500 jugadores por la Selección Nacional de Puerto Rico y los resultados son iguales, con diferentes coaches, tú sabes, tenemos que sentarnos y desarrollar atletas dentro, porque igual FIBA y igual Liga Americana es lo mismo. Las reglas son muy distintas. El contacto físico es distinto. Tú sabes, nosotros tenemos que desarrollar una cultura puertorriqueña de basquetbol, una cultura donde nosotros desarrollamos los nenes de pequeños. Y bueno, no estamos criticando más, no estamos criticando más. O sea, nosotros no estamos en ese nivel porque no nos merecemos. ¿Sabes por qué no estamos en el nivel que nosotros todos queremos estar, Javier? Porque no nos merecemos. No nos merecemos estar en ese nivel porque no lo trabajamos. No, ¿sabes? El andamiaje, la estructura ¿sabes? No podemos, Javier. Nosotros no podemos competir con los países que están estructurándose. No sería justo en la vida. Es bien interesante, Omar, que tú, ¿verdad?, hayas podido profundizar en ese tema de la pregunta de Fernando, porque en Puerto Rico, y esto aplica muchísimo también al baloncesto femenino, hay, hay una idea corriendo en el, como a la gente le gusta simplificar mucho las cosas, de que para nosotros ganar lo que tenemos que hacer es reclutar los mejores atletas que sean boricuas viviendo fuera de Puerto Rico, y se olvida eso, ¿sabes? Que yo creo que es una de las partes más importantes y profundas de esta entrevista, que es trabajando y desarrollando ese talento que de verdad nosotros nos vamos a ganar ese sitial, y entonces reclutando para añadirlo a lo que ya tú tienes, no para que esa sea la base donde tú construyes. Eh, y desde ese punto de vista, el baloncesto femenino ahora mismo se encuentra como que en un proceso que el baloncesto masculino quizás lo empezó mucho antes, de tratar de identificar las jugadoras con talento que en Estados Unidos tienen la posibilidad de mejor entrenamiento, porque en Puerto Rico se hace bien difícil poder entrenar como Dios manda, como tú acabas de explicar, con un orden, con una programación, con técnicos bien preparados, tú sabes, con una visión de futuro ordenada. ¿Crees tú que el baloncesto femenino pueda llegar a ese punto nuevamente en donde este reclutamiento de jugadoras bien talentosas que están desarrollándose en Estados Unidos puedan unirse al talento sólido de las jugadoras que ahora en la masificación, ¿verdad? Que muchas más nenas juegan ahora, y se debe mucho a los resultados tan exitosos de la selección nacional. Eso, como tú dijiste, impacta muchísimo el interés, ¿verdad? Y despierta mucho interés en las jóvenes a jugar. ¿Tú crees que eso se pueda sostener, Omar? ¿Se pueda lograr nuevamente? ¿O tú crees que la cantidad de recursos que se requiere para eso sencillamente lo imposibilitan? Porque está, por un lado, el no tener la visión de hacerlo, que yo no creo que eso sea ahora mismo lo que hay, tanto como no tener los recursos para poder hacerlo, porque en teoría todo el mundo dice, tenemos que traer a y follar aquí, allá, y hacer esto, y acuartelarlos allá, pero todo eso cuesta un montón de dinero, y es bien difícil conseguirlo. Sí, tú estás especificando estrictamente en el lado femenino, estás hablando.
Sí, porque queremos, ¿sabes? Tratar de concentrar, Sí, ¿verdad? En este sí, sí. tema. Ok, sí, yo creo que sí. Yo creo que el lado femenino va muy bien. Este, y esto voy a sonar un raro en lo que te voy a decir. Y es que el lado femenino, pues, eh, yo creo que tiene las personas que tienen que estar, ¿sabes? En todo Puerto Rico, dentro de los clubes. Y son personas que llevan muchos años y no es un grupo bien grande, tan grande, sino que es un grupo bien selecto, donde todos más o menos se conocen, todos se hablan y todos más o menos hablan el mismo idioma. Tú sabes que no hay muchas desviaciones, no hay mucho eh, forma de desviar su mente, diría, hacer las cosas incorrectas, sino que hay un grupo que lleva muchos años y se ha mantenido en la categoría menores, tú sabes, y en todas las áreas. Así que yo creo que sí, todo, hay que empezar desde cero, o sea, hay que empezar, Javier. Lo más difícil es comenzar. Y después que tú comienzas, tú vas añadiendo y mejorando. Porque este año yo creo que fue bueno, pero yo creo que esto, lo, si con un poquito más de dinero, esto, podemos mejorar y llegar a este nivel. Hasta que lleguemos a un punto eh, donde estemos sólidos y, ok, este es el andamiaje. Aquí esto funciona, vamos a desarrollarlo de esta manera. Y a eso, pues, es cuestión de todos los años, de acuerdo a cómo se va mejorando el concepto mundial, tú vas mejorándolo poco a poco, pero yo creo que la insistencia de, 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 de reconocerle que esto toma mucho tiempo en hacerlo es lo más importante, Javier. Tú sabes, nosotros no. Yo llevo, yo he escuchado coaches, llevo 2 semanas dándole a esta gente y no aprenden. Y yo lo miro, en serio, mano, 2 semanas tú llevas, wow, 2 semanas. Hay coaches que tienen nivel dueño, yo llevo 2 semanas y mira, mano, tienes que, si tú no estás dispuesto a trabajar años, tú sabes, años, porque es un proceso difícil, tú sabes, es muy difícil, todas las cosas que tú tienes que saber en el juego, tú sabes, desde la parte técnica, que tú, como yo que le doy clínicas a nenes, yo digo, padre, mira, esto es una parte así del juego, esto es una parte nada más, después tienes que saber la parte táctica del juego, la parte grupal del juego, eso es demasiado de área, parte defensiva ofensiva. Después tienes que reconocer cuándo tú puedes aplicar las destrezas que te estoy enseñando dentro de la parte táctica en el juego y entenderla y reflejarla y ser consistente en las cosas. Eso es un mundo aparte, eso toma años hacerlo. La gente dice, este nene que yo llevo un año trabajando, yo no. ¿Un año lleva? No. Háblame si lleva 5 años, empezamos a hablar. Porque toma muchos años, Javier. Nosotros no podemos, tú sabes, nosotros tenemos que verdaderamente tenemos que poner el personal indicado a una edad indicada que tú vas a, el, y estructurarlo. De tal año a tal año, en esta edad, tienen que conocer esto. Si no conocen esto, no pueden pasar esta etapa. Tú sabes, de tal año a tal año, tiene que, tú sabes, y hay que hacer un currículo de eso. Claro. Yo hice eso en Monverde. A mí una de las cosas que me contrataron en Monverde es que yo creé un currículo porque era una escuela de baloncesto. Yo creé un currículo que me tardó meses en hacerlo. En esta etapa tienen que reconocer esto. En esta etapa tienen que reconocer esto. Defensiva, ofensivamente, destrezas individuales, la parte física, ¿sabes? Y demás, tú sabes. Nosotros no podemos tocar de oído, ¿sabes? A mí me molestan muchos comentarios, que es fácil, es como que perdimos porque permitimos 90 puntos. Pacho, perdimos porque no metimos la bola. Perdimos porque no fluyó la ofensiva. En serio, mano. Explícame por qué no fluyó la ofensiva, por qué no metimos la bola, por qué esto, y qué hace falta, por qué no funcionó, por qué no.
¿sabes? Háblame del proceso, de por qué no pudiste llegar a esa meta, tú sabes. Explícame, tú sabes. Te lo digo, Javier, la gente no tiene una idea de lo difícil que es no solamente entender el juego para jugarlo correctamente, y tú fuiste un atleta de alto rendimiento, Javier, sino después que tú aprendes a hacerlo bien, aunque yo aprendí, tengo la edad, después tú tienes que prepararte para 2 o 3 escalones más para poder competir con el mundo y ajustarte cómo juega el mundo. Porque la gente del mundo juega de diferentes maneras. Y tienes que adaptarte, ¿sabes? Tienes que tener poder de adaptación mental y físicamente de tú llegar a un torneo y adaptarte como juega Croacia, adaptarte como juega África, adaptarte como juega esta gente. Y tú tienes que tener un conocimiento vasto del juego para que se te haga la preparación. Por ejemplo, la gente me dice a mí, Javier, la gente me dice a mí, me hablan del scouting report. Yo tengo mis cosas con el scouting, con los escuchas. O sea, yo tengo eh, porque especialmente cuando le echan la culpa a los del scouting. A mí no me gusta que le echen la culpa a los del scouting. Porque yo siempre, cuando yo dirijo, le digo a mi asistente, mira, nosotros vamos a preparar este equipo para que entienda muchas partes del juego. Cómo defender todo tipo de cortina. Cómo defender hombre a hombre. Cómo defender a la bola, a un pase, a 2 pases. Cómo defender invasiones. Cómo defender al poste. Cómo rotar. Cómo bombear. Cómo reemplazar. Cómo reaccionar. Cómo tener postura. Tú sabes. Cómo defender diferentes situaciones. Ofensiva y defensivamente. Cómo leer cosas. Pues cuando vaya al scouting report, no tenemos que depender de que ok, el scouting report, tú coges la hora que tú vas a un torneo internacional, pero has ido a un torneo internacional, tienes 45 minutos, 1 hora para practicar una vez comienza el torneo. Y tú vayas para que cojan sus tiros, y se relajen y repasen. Ahora, si tú tienes que repasar las 300 jugadas que tiene Rusia gastando esa hora, pues tú estás perdiendo 15-0. Sí. Tú estás perdiendo 15-0. Tú estás distorsionando la mente. Pero como ya tú preparaste, oye, recuerda como las 8 maneras que le llaman pick and roll. Pues cuando estos dos tipos juegan el 60-65% de los pick and roll. En este pick and roll, con estos dos tipos, vamos a jugar esta forma de pick and roll. Vamos hard hedge, ¿está bien? O vamos amarillo, o vamos rojo doblarlo, o vamos lo que sea. ¿Está bien? Y ya. Con este juego vamos a hacer esto. ¿De acuerdo? Ok, prepárense, vamos a jugar estos dos tipos, vamos a defender estos dos tipos de cortina la mayoría del tiempo, podemos entrar en un momento dado. Estos tipos juegan de esta manera. Y tiran mucho del perímetro saliendo de cortina. No, van al joreo saliendo de cortina. El poste es bien bueno, así que tenemos que jugar de esta manera. Ya, bien. No tenemos que, mira, cuando ellos llamen 5, serio, serio, ese es el scouting report. Mira, los jugadores, yo repaso mis patrones ofensivos todos los días, porque no se acuerdan de ellos. Y yo pretendo que en una práctica de 1 hora se aprendan 10 jugadas de África. Del otro equipo. Ya, y al otro día 10 más No pueden. de Senegal. No Sí, pueden. sí. Es imposible. Es imposible, Javier, tú sabes. Pasar tiempo. Aquí no hay truco. Aquí no hay magia. Aquí es entrenar, preparar, Javier. No hay trucos aquí. Hay que prepararlo, tú sabes. Hay que darle esa información al atleta. Mira, esto es así, motion, vamos a las jugadas específicas, preseo, tú preseas, como decía Eli Brown me decía, ¿por qué tú montas esa jugada si es la misma jugada que hace otro equipo? Sí, porque yo quiero que estos se acostumbren a defenderla. Por eso es que yo monto la jugada que tiene Bayamón y la hago aquí y la monto.
¿ya? Yo acostumbro al equipo a defenderla. Eso es todo lo que tú haces. Tú preparas el equipo, le das un conocimiento vasto de todas las cosas. Entonces, cuando va a jugar, ¿te acuerdas que contra África ellos juegan open down? Tenemos que dominar el tempo de esta manera. ¿Te acuerdas cuando practicamos en la práctica y fuimos al detalle con esta? Sí, ok. Este equipo juega de esta manera. Este equipo hace mucho draw and kick. Este equipo va inside. Este equipo, ¿sabes? Y tú preparas un equipo con toda esa información para que cuando vaya a la adaptación rápida de como tú dices, Javier, mañana jugamos con este, mañana ok, recuerda, este equipo juega rápido. Nuestra transición defensiva tiene que ser 1A. Y son buenos los rebotes ofensivos. Así que tenemos que ir como grupo. Pero como ya insistí en las prácticas, que nosotros somos pequeños y que yo voy grupalmente, no tengo cherry picker, ya yo insistí en eso, Javier. Yo lo estoy recordando nada más. No es que voy a dar una práctica de rebotes nada más, ni de transiciones. Porque ya yo insistí de que nosotros nosotros vamos a permitir fast break point, nunca. Pues vamos a coger para atrás y vamos a obligar al equipo a jugar 5x5. Todas las veces vamos a jugar de esa manera. Pues yo no tengo que ir a Scouting Report para eso. Fernán, la verdad es que este es uno de los casos que nos ha pasado ya, que definitivamente tenemos que tener un rain check porque son tantos temas que podemos estar aquí 3 horas hablando con Omar y el Chacal, que es nuestro director Omar, siempre nos regaña cuando nos pasamos, pero definitivamente vamos a volver. Para mí ha sido muy bueno, porque todos estos conceptos que tú acabas de traer y nosotros que estamos tratando de enfocar, ¿verdad?, este tema específico al básquet femenino, aplican a los dos. Esa pasión que ustedes acaban de ver como un segundito, Omar puede por su conocimiento, experiencia, tú sabes, y pasión, explicar en varias oraciones, son los que lograron que Puerto Rico, luego de mucho tiempo, pudiera volver a ese pedestal centroamericano y panamericano. Y queríamos que en este podcast ustedes pudieran escuchar de una persona con tanta trayectoria como Omar, cómo fue que eso se logró, y cómo ese mismo baloncesto que él acaba de describir en estos últimos minutos aplica a ambos. Y la fórmula no hay que buscarla en muchos sitios. La fórmula es la misma. Es trabajo, es planificación y es práctica. Y eso es lo que da la perfección. Fernando, cuando uno se pone a pensar, Omar, ¿verdad? Yo quiero que aquí terminando las personas que nos escuchan y nos ven entiendan esto bien. Porque yo no sé cuántas personas en Puerto Rico, de cuántas personas podemos decir esto. Estamos hablando de entrenador de categorías menores y entrenador exitoso, entrenador escolar exitoso, entrenador a nivel de baloncesto superior exitoso, entrenador a nivel de selección nacional exitoso, entrenador a nivel de selección nacional en programas de formación de jóvenes exitosos en torneos mundiales, premundiales y regionales, profesor de vocación, entrenador en escuela en el estado de la Florida, de escuela superior, terminando con ese programa donde estuvo Montverde Academy, que es una de las academias de mayor reputación en Estados Unidos, especialmente ese equipo que él dirigió, que es el de los jugadores después del grado 12, que es ese año extra que le dan, ¿verdad?, para exponerlo a las diferentes universidades. Y la mayor parte de lo que yo acabo de decir es en ambos géneros, con éxito. Además de que es instructor de FIBA a nivel local y a nivel internacional también. En lo que a mí respecta, Omar es una de las personas más capacitadas específicamente en el área defensiva en el mundo. Y hay que decirlo así porque es que muchas veces nosotros miramos y pensamos que siempre la hierba está más verde al otro lado de la verja, y dejamos de ver todos estos recursos tan extraordinarios que tenemos aquí. Así que
Para mí esto ha sido un banquete. Hemos podido añadir a este tema histórico del baloncesto femenino con una perspectiva cerrada, pero también con una perspectiva mucho más amplia que puede aplicar a cualquier género, pero que para los fiebrú, a los que les gusta o los que quieren empezar a relacionarse más con el baloncesto femenino, tienen que entender que los principios son los mismos y que en Puerto Rico tenemos los recursos que ya lo han hecho. Y esos son los recursos que tenemos que seguir usando y esperamos que esa estructura que tiene el básquet femenino ahora mismo pueda hacer que siga creciendo a nivel local en su torneo y que lo que se ha logrado a nivel internacional se pueda sostener, porque si es difícil es llegar, más difícil es que se mantenga. Así que Fernando, esto para mí, tú sabes que uno puede estar aquí, uno se tiene que controlar, ¿verdad? Y decir, Dios mío, tenemos que parar porque no podemos seguir, pero dejamos una invitación abierta en otros temas que sabemos que podemos estar dialogando con Omar, específicamente, Fernando, cuando hablamos que queremos hablar de los proyectos de formación y cómo se deben desarrollar esos atletas de temprana edad para poder tener lo que no tenemos en ambos géneros, que es jugadores que de verdad estén preparados cuando llegue el momento y lleguen a la edad o al nivel para poder representar a Puerto Rico con todo eso que Omar dice, es como una caja de herramientas. Y uno tiene que seguir todo el tiempo echando herramientas para que cuando llegue el momento, pues, las puedan tener y no existan esos vacíos. Así que, Omar, me encanta el sweatshirt, Coppin State University. Felicidades a ti, a tu esposa Ivette y a tu hija, que sé que es senior. Y hace poco tuviste que mandar el video del Senior Night. Sé que tiene que ser un orgullo enorme para ti, que ustedes se han fajado como dos campeones en echarla para adelante. Y de verdad que verla triunfar es grande, porque con todos tus compromisos no es fácil. Uno tiene que sacrificar tantas cosas y que tú puedas celebrar eso, pues la verdad que eso es más importante que cualquier cosa. Mucho éxito. Sabemos que estás dando clínica a muchachos jóvenes del área de Isabela y Arecibo. Mucho éxito con eso y mucho éxito también con el equipo nacional en lo que viene por ahí, masculino, que sé que estás envuelto. Y en todo lo que te propongas, tú representas la historia del básquet puertorriqueño a más alto nivel y definitivamente que nos llena mucho de orgullo saber que tú has podido ser bien exitoso tanto aquí como fuera de Puerto Rico, Fernando. No, definitivamente. Yo quiero decir algo antes de Fernando para poner cosas claras. Aquí en Puerto Rico hay muchos coaches bueno, como dijo ahorita, vamos a estructurar de una manera para exponerlo a unas situaciones donde la exigencia sea más grande para ellos, para que tú veas que se desarrollen más grandes porque tienen conocimiento. Cuestión de exponerlo, por ejemplo, la situación que yo dije del entrenamiento por encima del juego, que comiencen a tener esa mentalidad de entrenar, porque en realidad la culpa no es de los coaches, tú sabes, de la estructura que no le permite hacer eso. Y en la parte del scouting, tú sabes, eh, no le echen la culpa a los scouts hacen un gran trabajo. No, por favor, no le echen la culpa a ellos, tú sabes. En todo caso, es la culpa de nosotros los coaches, que nosotros, como dije, somos responsables de prepararlo eh, en esa parte, para que el scout no tenga que abundar. La scout puede ser lo específico, decir cómo juega otro equipo, poner video, partir y demás. Pero en realidad, por favor, no le echen la culpa al pobre chino ni a los otros. Bueno, ellos no tienen culpa de nada. Ellos tienen mucho conocimiento en lo que hacen y lo hacen con el mejor interés posible. Es la culpa de nosotros los coaches. Y lo último, por favor, ¿cuándo vamos a pensar en el juego? Debemos dejar de pensar en todas las demás cosas que nos distraen. Son muchas distracciones que hay. Let's think about the game. Vamos a meternos en una cancha y vamos a preparar los atletas que tenemos al frente. Y olvídese del gesto. ¿Está bien? Eso es así. Oye, Omar, completamente de acuerdo y eso es lo que queremos. Lo que queremos es aquí tener unos diálogos abiertos
nosotros no estamos buscando que esto sea un podcast de controversia, pero sin embargo tampoco tenemos miedo de hablar de las cosas que son las realidades como son, sin ponerle sugarcoating, sino decir las cosas con buena intención, pero como son, para la única manera que uno puede trabajar con los problemas es identificándolos y hablando de una manera honesta sobre ellos y sobre las situaciones que existen. Me parece que quería tocar el punto, Javier, porque es bien curioso y se lo decimos aquí a todos nuestros oyentes y a Omar. Nosotros dentro de este tema que estamos tocando del baloncesto femenino, que tenemos que vamos a tener todavía más episodios, sabemos que sí, se me hace curioso que Omar habla de cómo estos resultados positivos se dieron gracias al trabajo y en un momento mencionó que un año empezaron a trabajar en el verano, el próximo año empezaron a trabajar unos meses antes y el próximo año estaban unos meses todavía antes y empezaron a trabajar más temprano. A nosotros ahora mismo en una entrevista particular que tenemos una jugadora del equipo nacional que la queremos traer aquí, que ella quiere venir aquí a hablar con nosotros. Y la razón por la que no hemos podido coordinar todavía esta grabación con ella, que esperamos poder conseguir una fecha pronto que lo podamos hacer, es porque el equipo nacional femenino está practicando ya. Y esta jugadora tiene sus compromisos personales y profesionales y cuando sale de ellos va a practicar. Así que la cantidad de horas que tiene disponible ahora son muy pocas porque la gente a veces no entiende que parte del entrenamiento y de la preparación del atleta es también el descanso. O sea, de la manera que el atleta mejora su capacidad física es primero exigiendo al cuerpo más de lo que el cuerpo está acostumbrado a hacer y luego dándole un periodo de reposo para que el cuerpo entonces tenga la capacidad de arreglarse, de mejorar, de crecer, de que esos músculos, y se nos ha hecho bien difícil hasta ahora poder coordinar con ella, a pesar de que tenemos una muy buena comunicación y estamos tratando de conseguir esa fecha. Pero de todo eso lo importante no es que no hemos podido grabarla, la vamos a grabar, es que estamos en marzo y el equipo nacional femenino que va a estar jugando en las Olimpiadas está practicando ya, y de eso es que se trata. Esa es la entrega que tiene ese equipo y esa jugadora. Y eso yo creo que es, como bien dijo Omar, una de las verdaderas razones de ese éxito, porque están trabajando con tiempo, de una manera organizada, de una manera bien responsable, que nos llena de orgullo que estén haciendo ese trabajo que mucha gente no lo sabe. Así que Omar, de verdad que un placer para nosotros haber tenido esta oportunidad de compartir contigo y entrar en tantos temas, porque entramos en historia, entramos en cosas técnicas, entramos en comparación de los juegos, cosas administrativas inclusive y recomendaciones que son para el beneficio de todos. Aquí no se está criticando a nadie, por el contrario, estamos hablando de una estructura que se sabe que puede mejorarse y que si se le da esa estructura, pues entonces los resultados deben bajar. Y eso siempre se ha visto. En todas las instituciones uno ve que si tú estableces una buena estructura de trabajo desde el principio, eso se va a ver. Y de la misma manera, en los equipos de baloncesto de superior, yo lo decía Javier, había equipos que antes de empezar la temporada ya se sabía que no iban ni para los playoffs porque perdían fuera de la cancha porque no tienen la estructura. Y de la misma manera eso nos pasa con nuestros programas nacionales y con todo lo demás. Así que ¿verdad? Nos alegra que el programa nacional femenino esté trabajando de esa manera tan estructurada. Así que Omar, un placer, las gracias por estar aquí y esta es tu casa, desde la cuna siéntete siempre aquí en confianza, te vamos a estar llamando otra vez, te vamos a tener, pero bien contentos por tu participación. Gracias a ustedes por tenerme, por invitarme. Bien, pues entonces ahora pasamos los micrófonos a nuestro director, el señor Alberto Ramírez Huichi, ya denominado el Chacal como Javier, para que haga entonces la despedida. Buenas noches. O como diría Alberto, discúlpenme. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Gracias. Gracias Javier, gracias Fernando y gracias al coach Omar González por este rato, ¿verdad? Que nos han brindado y nos han, ¿verdad? Podido traer mucha información bien técnica, ¿verdad? Del baloncesto femenino, ¿verdad? Y las experiencias que el coach ha
el coach ha tenido, ¿verdad?, en el baloncesto superior, las ligas menores, juveniles, femeninas, etcétera. Así que 1.000.000 de gracias por toda esa información, ¿verdad?, por brindárnoslas y por compartirla con nuestros seguidores. Como siempre, muy agradecidos, ¿verdad?, de la participación de todos nuestros visitantes. Y como siempre, ¿verdad?, queremos que la información llegue con mucho conocimiento, ¿verdad?, con la experiencia de los invitados, ¿verdad?, y de nuestros anfitriones. Así que les estamos sumamente agradecidos, ¿verdad?, no solamente al coach, sino también a Fernando y a Javier, ¿verdad?, por todo lo que aportan a su podcast. Nada, mi gente, hasta aquí llegamos, ¿verdad?, con el podcast por hoy. Esperen, tenemos unos capítulos bien interesantes que vienen prontito por ahí, así que pendiente a nuestra página, pendiente a nuestras redes sociales y pendiente a nuestro podcast, que del cual estamos, como siempre le hemos dicho, sumamente orgullosos. Hasta aquí llegamos hoy con su podcast Desde la Cuna, y como siempre les decimos, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Se cuidan.